Muy buenos días. Gusto de verlos a cada uno de ustedes. Va a salir el solcito, parece. Hace unas semanas atrás conversábamos en casa con el grupo casero y tocábamos, justo compartíamos, y habían muchas situaciones que cada uno de los discípulos había pasado, ¿no? Contaban los testimonios cada uno y compartían cómo habían enfrentado cada una de estas cosas. Y justo se dio esto de poder tocar este tema, que de verdad no estamos, ninguno está libre de poder pasar situaciones, y este tema se trata de cómo podemos enfrentar las crisis. Mayormente estas crisis que nosotros podamos enfrentar son muy a menudo por decisiones que nosotros mismos tomamos, y hacemos que de repente caigamos en estas situaciones, se generen problemas y sobre todo hacen que nuestra mirada se desvíe totalmente. Quiero un poco definir lo que significa crisis. Y crisis significa cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Esto es el concepto, ese es el significado de crisis. Y en nuestra vida, estas situaciones son realmente complejas. Pero ¿saben qué? A pesar de esta complejidad, a pesar de estas situaciones, se genera una gran oportunidad, tanto para nosotros como para Dios. Es una gran oportunidad para que podamos ver cuán grande y cuán poderosa es la gloria del Señor. Como les decía, comúnmente nuestras decisiones a veces son muy complejas, a veces muy dramáticas, pero normalmente a veces, ¿quién no ha tomado una decisión así impulsiva y que ha sido guiada por una emoción? ¿Cierto? Creo que lo correcto dentro del reino, cuando nosotros tenemos alguna situación o estamos a punto de padecer algo, lo primero es ir a los pies del Señor. ¿Estoy bien? Es ir a los pies del Señor. Pero no solamente queda esto ahí. Para esto el Señor nos ha dado un cuerpo, nos ha dado una familia. Tenemos coyuntura. ¿Alguien aquí no tiene coyuntura? Ninguno está suelto. Todos estamos unidos, ¿o no? Y de esto se trata, de poder enfrentar así, juntos, no solo, juntos, a poder afrontar una crisis o una situación o algún problema en nuestra vida. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no está libre de esto. Yo diría que es aún mucho más constante. Es realmente, a veces, yo de manera personal podría decir que a veces he tomado decisiones muy a la ligera, teniendo en cuenta que tengo una esposa, con cosas tan sencillas. Yo particularmente soy de los que me conocen, soy mucho de poder estar, de poder compartir, de poder estar siempre con alguien, estar con un hermano, poder tener tiempo. Pero a veces cometía un error. Era un error, porque a veces me decían, oye Hugo, vamos a salir tal día. Y yo decía, ya, sí, vamos. Pero me olvidaba de poder consultar con Claudia.
y a veces Claudia estaba indispuesta de salud o por el trabajo, y créanme, hermanos, que se generaba ahí un problema. No una crisis ya, pero sí un problema. Y de esto se trata, de que a veces las decisiones son muy ligeras, ¿no? Esta situación, podemos decir, lo que yo les estoy compartiendo puede ser una situación muy compleja, pero si lo llevamos a una decisión, a decisiones mucho más allá, realmente pueden generar y originarse una crisis en nuestra vida. Pero hay algo sumamente poderoso y hay algo que va mucho más allá, que siempre, siempre en los procesos, en las pruebas, siempre el Señor nos levantó. Siempre el Señor estuvo ahí y su nombre fue glorificado. A través de nuestra vida el nombre del Señor ha sido glorificado, es glorificado. ¿Se dan cuenta cuán importante es nuestra vida para el Señor? ¿Cuán valiosa es nuestra vida para nuestro Padre? Somos valiosos. Dile al hermano que está a tu lado: eres valioso para el Señor. Daniel, eres valioso para el Señor, mi hermano. Walter, eres valioso, mi hermano. Y sucede que a veces cuando ya nosotros pensamos que ya las cosas pudieron pasar, como que ya quedaron ahí, no. Vuelve a pasar, vuelve a ocurrir algo nuevo. Como dice un personaje, ¿no? Sin querer queriendo. Pero igual se originan, pasan y van a seguir pasando, porque es parte de nuestro crecimiento. Estas pruebas, estas situaciones que nosotros enfrentamos, es primeramente para poderle dar el lugar al Señor que le corresponde. Y segundo, y si coincidimos, es para poder fortalecer nuestra fe. ¿Cierto? En las pruebas nosotros fortalecemos nuestra fe. En mi vida yo he pasado muchos procesos. Creo que en una ocasión compartí lo que había yo vivido en el COVID, ¿no? En el tiempo de COVID, que fue una crisis sanitaria a nivel mundial. Pero estoy aquí, gracias a Dios, estamos aquí con mi esposa. Todos, es así, Pedrito, tienes razón, mi hermano, todos estamos aquí, todos estamos aquí. Y cuando nosotros pensamos que esto ya ha acabado, se origina una nueva situación. Y esto va, como les decía, por las situaciones, por las decisiones. Dios mismo es un ejemplo, Dios mismo es un ejemplo cuando enfrentó una gran crisis con la rebelión de Lucero. ¿Saben quién es Lucero? Vamos a leer Isaías 14, versículo 12. Acá lo nombra y dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahí estaba Lucero. Pero ya sabemos quién es, ¿cierto? ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua, por favor. Perdón.
Muy bien. Dios mismo enfrentó esta crisis con la rebelión de Lucero. Este ángel tenía una gran capacidad y se desarrollaba muy bien dentro de lo que era el servicio de música, el canto, la danza. ¿Y saben cuán grande fue su influencia? Que dentro de esta rebelión se trajo consigo a la tercera parte de los ángeles. O sea, la tercera parte de los ángeles del cielo se sublevaron contra Dios por la influencia de este ángel, de Lucero. ¿Cuánta influencia pudo tener este ángel a pesar de las capacidades que tenía? Y sabemos que la rebelión, toda rebelión, es contra Dios. ¿Tenemos claro eso? Toda rebelión es contra Dios. Dios enfrentaba una crisis grave. Fue por eso que en el capítulo 65 de Isaías, versículo 17, dijo: haré cielos nuevos y tierra nueva. Por toda esta situación que se había desenvuelto por esta rebelión de este ángel. La rebelión es vivir contra Dios, es haciendo lo que a mí me da la gana, es un gran pecado. Recordemos, la rebeldía, la independencia y el orgullo van contra Dios, no es de Dios. Vamos a compartir, a leer Génesis, capítulo 3, capítulo 3, versículo del 9 al 11. Pero antes de leer, quiero decir que Dios cómo enfrentó esta situación, cómo enfrentó esta crisis. Y vamos a leer ahora sí. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice: mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Vamos a imaginar esta escena. Dios estaba interrogando a Adán de lo que había hecho, de lo que había pasado. Se fue contra Adán, se fue contra el hombre. Así que, varones, tenemos esa responsabilidad, ¿ah? ¿Sí? Tenemos esa responsabilidad. Y le dice, y le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Realmente yo me imagino a Adán pues derritiéndose, ¿no? ¿Se imaginan esa escena?
Dios mismo preguntándole esto a Adán, y definitivamente a Adán se le vino una crisis terrible. Pero a pesar de eso, Dios tenía que enfrentar esta crisis con simplemente tomar decisiones. Tomó decisiones. Tenía que poner orden. El hombre que Dios había creado a su imagen y semejanza, el hombre que había sido creado para su propósito eterno, se estaba rebelando contra él. Había desobedecido lo que Dios le había dicho. Dios tuvo que enfrentar esta situación con decisión y sacrificio. ¿Qué fue lo primero que hizo? Empezó a ordenar. Y vamos a leer ahí mismo, en ese mismo capítulo, versículo 16, dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es ahí donde empieza Dios a ordenar, a tomar decisiones, y esta decisión hizo que Dios se hiciera cargo. Se tenía que hacer responsable de lo que se había originado. Y de esta manera nosotros enfrentamos toda crisis con decisión y sacrificio. Decisión y sacrificio. Pero hay algo que se va a generar cuando nosotros tomemos la decisión. Decisión más sacrificio trae quebrantamiento. Decisión más sacrificio trae quebrantamiento. ¿Y cómo se da un quebrantamiento? Conocemos a Moisés, ¿cierto? Sabemos quién fue Moisés. Desde un inicio, de cómo empezó y cómo fue creciendo, ¿cierto? En un principio, Moisés sacó espada y mató a un hebreo, ¿cierto? Un egipcio, perdón. Sacó espada y mató a un egipcio. Pero conforme pasaron los años, que fueron 40 años que estuvieron en el desierto, llegó un momento en que simplemente Moisés, con levantar la mano y por la unción de Dios, hizo que el ejército más poderoso en ese momento fuera destruido, ¿cierto? Moisés pasó por el quebrantamiento. Nosotros no sabemos en realidad qué fue lo que había pasado en esos 40 años, pero sabemos muy bien
Y vemos a Moisés de cómo tomaba las decisiones como hombre y cómo fue siendo usado por Dios. En esos 40 años, Moisés fue formado, fue quebrantado, fue tocado, fue formado por Dios mismo. El gran cambio que hubo en Moisés fue por el quebrantamiento. Y el quebrantamiento se utiliza para poder tomar decisiones serias, para poder purificar nuestras motivaciones. El quebrantamiento es muerte a nuestro yo. Mientras nuestro yo esté erguido, vamos a enfrentar muchas consecuencias. El quebrantamiento es tomar al yo, y para que Cristo gobierne en nuestra vida y en toda decisión. Dios tuvo que llevar al desierto a Moisés para que aprenda a depender de Él. Y el desierto es necesario para nuestras vidas. El desierto es tan necesario que nos purifica. En el desierto, con el único con el que podemos encontrarnos es solamente con Dios. Porque en un desierto no encontramos nada. No encontramos agua, no encontramos alimento, no hay nada. Es simplemente poder encontrarnos con la presencia de Dios. Moisés tomó esta decisión de poder ser usado para liberar al pueblo hebreo, con quebrantamiento, con humildad y con obediencia a Dios. Y en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, define a Moisés de una manera increíble y dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El varón, un varón muy manso. Esto es lo que ocasiona el quebrantamiento, es lo que esto origina el quebrantamiento. Ser mansos, ser humildes. Esto es lo que nos lleva al quebrantamiento. Por eso es necesario que nosotros pasemos por la escuela de Dios para poder ser formados. Y hoy cada uno de nosotros está siendo formado, porque somos discípulos, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros.
es necesario que nuestras decisiones, que el sacrificio y el quebrantamiento sean parte de nuestra vida diaria, de poder depender de Dios, solamente de Él. Y definitivamente, ante un problema, ante alguna situación, el mejor lugar es poder ir a la presencia de Dios. Y créame, familia, que una palabra de Dios es darlo por hecho. Dios no es un Padre indiferente. Dios es un Padre fiel, es un Señor fiel. Como les decía, cada uno de nosotros es muy valioso para el Señor. Y a todos nos ama por igual. El quebrantamiento y la búsqueda del rostro de Dios van de la mano. Moisés tenía una comunicación directa con Dios. Realmente había una relación. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículos del 7 hasta el 23. ¿Sí? Bien, dice la palabra. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti,
y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Creo que acá nos muestra cómo es la manera correcta de poder hallar gracia en los ojos del Señor. Simplemente teniendo comunión con Él. Esa relación que tenía Moisés con Dios, ¿no? Tanto así que Moisés le reclamaba y le decía: no te olvides de tu pueblo. Y Dios le respondía. Dios tomaba en cuenta lo que Moisés le decía. ¿Y cuánto nosotros podemos hacer en la oración, intercediendo por alguien? Todos aquí tenemos necesidades, pero tenemos esto que podemos interceder por las vidas. Podemos hacerlo. Dios no es indiferente a eso. Vemos aquí realmente una relación de compañeros, una relación íntima. Creo que en estas últimas semanas se ha estado tocando esta carga que es el discipulado, y esto es parte también del poder tener relación. Podemos hallar gracia en los ojos de Dios. Que las cosas que podamos pasar, que las situaciones que podamos estar viviendo, no se conviertan en un obstáculo para nuestra relación y nuestra intimidad con el Señor. Al Señor le agrada mucho más cuando estamos en estas situaciones. Como padre que es, yo me ponía un poco a meditar en el sentido de que ¿cómo se sentirá Dios cuando yo peco, cuando yo no obedezco, cuando no cumplo lo que Él desea en mí? Y realmente veía que es como un padre, ¿no? Los que son papás deben sentir algo muy fuerte cuando de repente un hijo no te hace caso, cuando hay una desobediencia. Pero Dios dice de que Él ama a los que corrige. Y en la corrección también podemos experimentar del amor de Dios. Nuestro caminar no tiene que ser por emociones ni sentimientos. Tiene que estar de por medio el amor. Y es ese amor que habla en Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu. Es ese amor que ahora está en nosotros. No es el amor de Hugo,
No es el amor de Omar, de Jorge, de Walter. No. Ahora es el amor de Cristo que está en nosotros. Por eso es que Dios nos manda esta gran comisión, ¿no? De poder ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Bien. El desarrollo de todo discípulo para que pueda generarse los frutos en nosotros empieza por lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, y en Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Voy a refrescarme. La humildad. La humildad es la primera cualidad de carácter que Jesús nos enseña, o que estaba enseñando ahí, en el Sermón del Monte. Estaba iniciando con esto. Los pobres en espíritu son aquellos que son conscientes que no tienen nada y de que nada son. La humildad de corazón es la piedra fundamental para la construcción y formación del carácter. Aquí se inicia todo. Si no hay humildad, las demás bienaventuranzas no se van a generar en nuestro carácter. Tengamos en cuenta esto. La humildad es el primer escalón para poder desarrollarnos y poder ir desarrollando el carácter de Cristo. ¿Qué somos? Nosotros pues somos polvo de la tierra, ¿no? Todo aquello que nosotros tenemos es una dádiva, es un regalo que el Señor nos da. Es una gracia de Dios. No hay nada en nosotros por nuestra propia virtud. La humildad es la cualidad más lógica, más natural, más inherente y propia de la naturaleza humana. El orgullo, la soberbia, la independencia, la rebeldía, la vanidad, la arrogancia, estas son características de los hombres. ¿Cómo se comporta una persona orgullosa? El orgulloso desprecia a su prójimo, lo critica, se burla de él, discute, pelea, es sabio en su propia opinión, no le gusta pedir perdón, siempre se cree tener la razón, no sabe perder. Y realmente es muy difícil tener una convivencia con él. Ahí es donde nosotros se origina un problema en nuestro carácter y en nuestro comportamiento. Todos
todos somos hijos de Adán, venimos de esta descendencia adánica, nacemos con esta descendencia adánica, pero esa es nuestra naturaleza. Pero esta naturaleza ahora es caída, fue traída abajo. Jesús dice: aquel que se humilla será exaltado. El orgulloso puede humillarse y puede ser transformado a la imagen de Dios. Esa era nuestra vieja naturaleza. Pero hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos a Cristo en nosotros, Cristo se va formando en nosotros, tenemos al Espíritu Santo. Son herramientas poderosas que el Señor nos da para poder mantenernos en este camino. No, como dicen, no hay pero que valga. No hay excusa, no hay nada. Dios lo tiene todo, lo ha tenido todo planificado para que podamos desarrollarnos y para que pueda ser Cristo formado en nosotros. Amén. Bien. Voy a orar para poder culminar. Amén. Señor, gracias te damos, Padre mío, por tu bendita palabra. Señor, gracias por tu amor infinito, por este amor que a veces para nosotros es inexplicable. Pero hoy, Señor, este amor está ahora en nosotros. Y podemos entender y podemos valorar todas las vidas, todo lo que tú nos puedas dar. Señor, oro por la vida de cada uno de mis hermanos, para que puedan seguir manteniendo, para que puedan, Señor, permanecer en ti y ser uno solo. Señor, oro para que tu iglesia, tu cuerpo, pueda seguir siendo formado a tu imagen. Señor, descansamos en tu voluntad ante cualquier deseo de nuestro corazón. Descansamos en ti, Señor. Y lo que cada mañana y en cada momento, Señor, lo que queremos es poder buscar tu rostro, poder conocerte a ti, de poder ver tu hermosura, de contemplarte, Señor. Señor, oro para que tu pueblo se vea fortalecido en tu espíritu, para que las adversidades, Señor, de este mundo no sean un ataque para nuestra vida, no sean un impedimento, Señor, para nosotros. Señor, esta carrera que nosotros decidimos empezar a correr, la corremos contigo, Señor. Y que cada día, Señor, podamos ser preparados. Señor, que cada día pueda ser Cristo en nosotros, reflejado en nosotros, que podamos ser esta luz, la luz para este mundo, Señor, que está en tinieblas. Señor, que las noticias, que nada, Señor, de este mundo nos pueda afectar, nos pueda limitar, Señor. Queremos ser utilizados para poder expandir tu reino y poder cumplir esta gran comisión, Señor, que es de ir y hacer discípulos. Gracias, Señor. Gracias te damos por este día, bendito Rey. Amén.